Buenos días, mi nombre es José Arias, soy docente de la Cátedra de Patología Médica y continuando con las enfermedades respiratorias, vamos a conversar en esta oportunidad de patrones pulmonares radiográficos. También vamos a evaluar el correcto posicionamiento de los pacientes al momento del estudio y las características anatómicas de las radiografías de tórax. Al momento de realizar o de solicitar un estudio radiográfico de tórax, debemos tener en cuenta que se necesitan como mínimo dos incidencias radiográficas. Una debe ser en lateral, como es la imagen de la izquierda, y otra debe ser en ventrodorsal, o sea que el haz de rayos incide sobre el esternón y sale por la columna, y otra, por ejemplo, una dorsoventral, que es cuando el haz incide en la columna vertebral y sale por el esternón. En el caso de las incidencias ventrodorsales, estas nos permiten realizar una mejor observación y análisis de los campos pulmonares, pero resultan un poco más incómodas en un paciente con disnea, algún paciente que esté cursando con alguna patología pulmonar o pleural. Entonces optamos por una incidencia dorsoventral. Esta incidencia dorsoventral nos permite una mejor visualización de la silueta cardíaca, no así del área pulmonar, pero es mucho más cómoda para un paciente con problemas respiratorios. Al momento de realizar una incidencia lateral, es importante que nuestro paciente esté de forma paralela a la camilla, con los miembros anteriores extendidos hacia craneal. Esto nos permite despejar el área torácica y debe centrarse el colimador de rayos que van a incidir sobre la placa. Es esa imagen gris que se observa en la figura. Esta debe centrarse en los pacientes felinos, dos dedos hacia caudal del vértice caudal de la escápula. En los caninos debe centrarse justo en este vértice. En las imágenes que estamos viendo, notamos que la posición no es la correcta, la colimación no está ubicada en el lugar preciso, y en la imagen de frente, es decir, la ventrodorsal, se ve que nuestro paciente no está perfectamente alineado con el colimador. Continuando con la incidencia lateral, esta puede realizarse con el paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo. De no especificar el pedido, el radiólogo va a colocar a nuestro paciente en decúbito lateral derecho. Pero en determinadas patologías, por ejemplo, para descartar una metástasis pulmonar, lo correcto es realizar los dos laterales más algún frente, ya sea ventrodorsal o dorsoventral. Al momento de observar la radiografía, sea cual sea el decúbito en el que estuvo nuestro paciente, la cabeza siempre debe quedar hacia la izquierda del observador. En este caso tenemos dos incidencias realizadas. La primera, que se observa a la izquierda, nuestro paciente está ubicado en decúbito lateral derecho y observamos los pilares diafragmáticos de forma paralela. El pilar diafragmático derecho es el que se observa a craneal en la imagen. La imagen de la derecha es un paciente en decúbito lateral izquierdo. Observamos los pilares diafragmáticos con un vértice que termina aproximadamente en el tercio medio del diafragma, formando una especie de Y. En dorsal podemos distinguir ambos pilares, de los cuales el más craneal es el pilar izquierdo. Algo muy importante en el momento de realizar una placa radiográfica en decúbito lateral es tener en cuenta el momento de inspiración del paciente, donde debe realizarse el disparo. Esto permite obtener un mayor contraste y visualización de las estructuras ubicadas en el tórax. Si por lo contrario hacemos el disparo en el momento de expiración, podría malinterpretarse como un agrandamiento de la silueta cardíaca
y no permite evaluar correctamente todas las estructuras anatómicas en el tórax. Al momento de observar una radiografía de tórax lateral, debemos tener en cuenta que dentro del quinto espacio intercostal vamos a encontrar una zona más radiolúcida, es decir, más oscura, por donde atraviesan los rayos por contener aire, que es la bifurcación de la tráquea o la carina. Hacia el craneal de esta vamos a encontrar a una estructura un poco menos radiolúcida de forma tubular, que es la tráquea. Hacia caudal de la carina y hacia dorsal vamos a encontrar a la aorta dirigiéndose hacia caudal, y hacia ventral de la carina vamos a encontrar la silueta cardíaca. Dentro de esta silueta cardíaca podemos distinguir tanto aurícula izquierda, aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Hacia craneal del ventrículo derecho y aurícula derecha vamos a encontrar unas estructuras un poco más radiopacas, paralelas entre sí, alargadas, que conforman la tríada de arteria bronquial, el bronquio que la continúa y por último hacia ventral la vena. Esto nos va a servir más adelante para evaluar un tipo de patrón determinado. A su vez, tenemos que evaluar la radiolucidez en general del pulmón, que tiene que manifestarse de forma oscura, sin zonas de mayor radiodensidad que pudieran sugerir algún cuerpo extraño, alguna estructura anormal, como ser un nódulo, la presencia de líquido, o alguna estructura o alguna región radiolúcida sugerente, por ejemplo, de un neumotórax. Al observar una radiografía ventrodorsal o dorso-ventral, siempre la derecha del paciente tiene que estar ubicada a la izquierda del observador, exactamente como vemos la imagen allí. Para evaluar cuál es el lateral derecho y cuál es el lateral izquierdo, podemos valernos del vértice del corazón, que siempre va a apuntar hacia la izquierda. En cuanto a la anatomía radiográfica del pulmón, vamos a encontrar en el hemitórax derecho 4 lóbulos bien diferenciados, como ser el apical, que está dirigido hacia el craneal, le sigue el medio o cardíaco y continúa el diafragmático. Y hacia el centro del hemitórax derecho vamos a encontrar al lóbulo o accesorio. En el hemitórax izquierdo vamos a encontrar un lóbulo apical que está incompletamente dividido en un lóbulo apical craneal y un lóbulo apical caudal. Y hacia caudal de este vamos a encontrar al lóbulo diafragmático izquierdo. En este esquema vemos representados en una imagen de frente y en una imagen de lateral los lóbulos apicales, medios, accesorio y diafragmático. También podemos ver en la imagen de lateral lo que hablábamos de la arteria, el bronquio en el centro, que es radiolúcido, no se va a ver, y la vena hacia posterior. En cuanto a los patrones pulmonares, estos son una caracterización radiológica de determinadas patologías del pulmón. Se realizaron muchos estudios radiográficos de determinadas patologías y se pudo estandarizar la imagen característica de cada uno de ellos. Esto nos ayuda en el diagnóstico y el futuro tratamiento de nuestro paciente. En el patrón pulmonar vascular lo que vamos a encontrar es alguna alteración en la conformación normal de los vasos. Esto se va a manifestar mediante el agrandamiento o la disminución del tamaño
en algún aumento en la tortuosidad del vaso o, por ejemplo, en el caso de la dirofilariae, en una interrupción brusca del vaso. En una imagen de lateral siempre vamos a encontrar la arteria hacia craneal, el bronquio en el centro y la vena hacia distal, como se observa en esta imagen con contraste. Para realizar una estimación del tamaño de los vasos, lo que hacemos es comparar en la imagen de lateral con la cuarta costilla, en el punto donde se cruza el vaso que queremos observar y la costilla, el cual debe determinar un cuadrado casi perfecto. Si no encontramos un cuadrado, podemos presumir que hay o un agrandamiento o una disminución del tamaño del vaso. En una incidencia dorsoventral o ventrodorsal, esto se hace a nivel de la novena costilla. En esta incidencia lateral podemos observar hacia craneal de la bifurcación de la tráquea, en superposición con el comienzo de la aurícula derecha, tanto arteria como vena bronquial con una dilatación o un aumento del tamaño esperado para nuestro paciente. También podemos ver hacia los bronquios diafragmáticos cómo se manifiesta un aumento de tamaño de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de un patrón pulmonar bronquial, primero tenemos que saber que en un paciente sano los bronquios no son visibles porque son radiolúcidos, es decir, la luz los atraviesa. En cambio, cuando hay algún proceso patológico a nivel de la pared del bronquio, como un proceso inflamatorio, este se hace visible. De esta manera vamos a encontrar dos imágenes. Una son las líneas de tranvía que nos hacen referencia a las vías de un tren, y otra son unas donas, que es una imagen en anillo circular que se da cuando el bronquio se corta y nos permite ver las paredes y la luz. En cambio, en las vías del tren lo que hacemos es encontrar al bronquio de forma longitudinal, como lo veremos en los ejemplos que siguen. En esta imagen, las flechas blancas nos marcan las donas, es decir, un bronquio cortado que nos permite ver la estructura de su pared con el centro radiolúcido con aire. Y las flechas negras nos marcan las líneas paralelas que conformarían las vías de un tren. El patrón pulmonar intersticial es aquel donde se produce un aumento de la radiopacidad del tejido intersticial perialveolar del pulmón. Esto nos va a dar un aumento en la radiopacidad normal del pulmón y lo podemos clasificar en micronodulillar cuando hay presencias de micronódulos de 2 a 3 milímetros, en nódulos solitarios cuando es un nódulo que tiene entre 2 a 3 centímetros, en reticular o panal de abeja que hace referencia a un entramado, o en vidrio esmerilado cuando la imagen es semejante a un vidrio con una cierta opacidad que interrumpe la normal radiolucidez del pulmón. Como causas de este patrón podemos encontrar los abscesos, algún proceso inflamatorio, las neoplasias o incluso ciertas calcificaciones que se dan en los pacientes más gerontes. En estos esquemas vemos a la izquierda un patrón micronodulillar, en el centro un nódulo solitario y hacia la derecha un aumento en la radiopacidad debido a la presencia de múltiples nódulos en el tórax. Esta imagen corresponde a un patrón intersticial en vidrio esmerilado. Este es un patrón intersticial donde vemos micronódulos, nódulos solitarios y acúmulos de nódulos.
Esta imagen es muy sugerente de un proceso metastásico pulmonar en un paciente. En un patrón alveolar lo que encontramos es algún tipo de contenido líquido o celular dentro de los alveolos que contrasta con el aire presente en los bronquios. Esto nos va a dar una imagen característica denominada broncograma aéreo. Causas de patrón alveolar, sin duda, una es el edema pulmonar, otro un proceso inflamatorio, las neumonías, ciertas aspiraciones que me generan acúmulo celular y algunas hemorragias. En esta imagen, en el esquema de la izquierda, vamos a encontrar la arteria, el bronquio y la vena. En la imagen hacia dorsal podemos tomar como un ejemplo normal de lo que sería la radiolucidez pulmonar y el contraste con los vasos. Hacia ventral vemos que el contraste de los vasos se pierde porque aumenta la radiopacidad pulmonar y solamente vemos el broncograma aéreo, es decir, el contraste del parénquima pulmonar con el aire dentro de los bronquios. Entonces vemos una imagen radiopaca, blanca, con un centro negro, que es el denominado broncograma aéreo. Y la misma representación la podemos volcar hacia la imagen de la derecha, donde vemos el contraste aumentado por el aumento de radiopacidad pulmonar y la radiolucidez del aire contenido en los bronquios. En esta imagen podemos encontrar un patrón alveolar indicado por las flechas blancas y además podemos encontrar un patrón bronquial indicado por las flechas negras. Por último, este esquema nos demuestra lo que sería una estructura normal donde el contraste es alto entre la arteria, el bronquio y la vena, en un patrón alveolar donde se pierde el contraste de los vasos y solamente se ve el aire contenido en los bronquios, un patrón intersticial donde vemos aumento focal de la opacidad normal de un pulmón, abajo un patrón bronquial donde el engrosamiento de las paredes del bronquio lo hacen visible y podemos ver una imagen longitudinal como la vía de un tren o un corte del bronquio y nos permite observar una dona. Y por último el aumento de tamaño de los vasos que me van a determinar un patrón vascular.